Bienvenido a un nuevo supuesto práctico. Hoy hablaremos de delitos contra la seguridad vial, tráfico de drogas con menores. Aquí tenemos el supuesto. Estando una patrulla de policía local de servicio a las 2:30 de la madrugada, observan un vehículo especial no agrícola de menos de 3.500 kilos que alcanza una velocidad inferior a 40 km por hora, sin alumbrado y dando volantazos, produciendo la carga de su caída en la calzada. Al solicitarle la documentación al conductor, resultó ser un joven de 17 años con licencia para conducir vehículos especiales desde hace 4 meses, siendo el vehículo propiedad de su padre. A practicarle la prueba de alcoholemia alcanzó un resultado de 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Mientras se están realizando la debida diligencia, el joven mantiene una actitud muy nerviosa, no dejando de mirar el interior del vehículo, por lo que los agentes proceden al registro del mismo, apareciendo una sustancia blanca en un bulto con un peso de 250 gramos y un grado de pureza del 100%, de lo que resultó ser cocaína. Preguntado por la cocaína, manifestó que se le había dado un tal Mohamed, del que no sabía nada más, junto con 450 euros para que se la diera a un hombre que estaría esperando en un vehículo de la marca Citroën en la venta El Pollo a la salida del pueblo. Personados una pareja de policía en el lugar, comprueban que dicho vehículo no está y que el establecimiento está cerrado, no habiendo luces encendidas en el interior. Enumere las infracciones que se observen y realice la actuación policial a seguir. Pues bien, analizamos el supuesto y ya podemos ir anotando de forma breve las infracciones que vamos observando. En primer lugar, vehículo sin alumbrado, infracción al artículo 101 del Reglamento General de Circulación. Dando volantazos, conducción negligente, artículo 3 del Reglamento General de Circulación. Y dar volantazos y conducir sin luz a las 2:30 de la madrugada, pues puede constituye conducción temeraria en vía administrativa, y después veremos si es posible el delito del 380 del Código Penal por conducir de forma temeraria. La caída de la carga constituye infracción al artículo 14 y es un posible delito también del artículo 385. O al artículo 130 del Reglamento General de Circulación, en función de la carga que caiga. Puede ser que caiga una botella de agua o que caiga un palé de latas de Coca-Cola. El que produce es distinta. La carga en la calzada, si no se ha dado cuenta el conductor y se mantiene en la calzada y no es señalizada, pues puede constituir una infracción al artículo 5 del Reglamento General de Circulación. El vehículo que conduce el joven de 17 años requiere permiso de la clase B, que ahora analizaremos y ahora veremos concretamente. Y como es menor, pues no puede tener el permiso de la clase B, por lo tanto dice que posee una licencia para conducir vehículos especiales, por lo tanto está dentro del delito del artículo 384. El padre dice que es el propietario del vehículo, por lo que puede ser también imputado como un posible autor del delito del 384 como cooperador necesario. Y también se denunciaría en la vía administrativa por infracción al artículo 1 del Reglamento General de Circulación y al artículo 11 de la Ley de Seguridad Vial como cooperador necesario en vía administrativa. Aquí entraría también la nota informativa del Tribunal Constitucional número 59 de 2018, que ahora veremos. En la alcoholemia, pues se denunciaría por vía administrativa en base al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial y al artículo 20 de la Ley del Reglamento General de Circulación, que ahora veremos, y sería posible un delito del 379 del punto 2 del Código Penal, que lo analizaremos ahora a ver si se le podría imputar o no. Por el tema de la droga, sería presunto autor de un delito contra la salud pública, tipificado en el artículo 368 del Código Penal, y también aplicando el principio non bis in idem,
sería infracción administrativa en base al artículo 36.16 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Y aquí tendríamos que apoyarnos en el informe de 18 de octubre del Instituto Nacional de Toxicología. Vamos a resolverlo. Como siempre, hacemos el primer paso, debe ser la legislación genérica de policía en Andalucía. Y aquí tenemos todas las leyes que influyen a las policías locales de Andalucía, desde la Constitución hasta el decreto de la uniformidad de las policías locales. Las ponemos todas. Y a continuación pondremos la legislación específica del supuesto en materia de tráfico, la ley de seguridad vial, reglamento general de circulación, de conductores, de vehículos, el procedimiento sancionador en materia de tráfico, todas. El seguro obligatorio, el reglamento del seguro, la ley de metrología, porque hay que aplicarle el margen de error al aparato estilómetro, la medición. Y nos vamos a parar concretamente en la instrucción 3/2006 de 3 de julio que establece el Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, y la circular 10/2011 de 17 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial. Vamos con las infracciones. Ya a las 2:30 horas de la madrugada, los 101 violación. Es infracción grave, como establece el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial, está sancionada con una multa de 200 euros, así lo establece el artículo 80. El responsable de la misma es el conductor del vehículo. La autoridad competente para sancionar sería el alcalde, conforme al artículo 84. No conlleva detracción de puntos, conforme al artículo 64 y el anexo 2 de la Ley de Seguridad Vial, y como medida procede la inmovilización del vehículo en base al artículo 104 y la retirada en base al artículo 105 de la Ley de Seguridad Vial. Para el procedimiento sancionador se puede acoger al ordinario, que sería la presentación de alegación en un plazo de 20 días a partir del día siguiente a la notificación, o al procedimiento abreviado, que sería abonando la sanción acogiéndose al 50% de descuento, en este caso abonando 100 euros de multa dentro del plazo de los 20 días siguientes a la notificación, siendo identificado el conductor del vehículo, por supuesto. Para este tipo de infracciones, todo lo que conlleva las infracciones al Reglamento General de Circulación, al Reglamento General de Conductores y de Vehículos, os aconsejo que consultéis el codificado de infracciones urbanas de seguridad vial que publica el IESPA, el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía. Aquí os pongo lo que dice con respecto al alumbrado. Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance. Siempre nos deja comentarios que nos resultan muy útiles y traen notas aclaratorias sobre las infracciones que son de gran ayuda. Por eso os aconsejo que lo descarguéis. Aquí os pongo también lo que dice el artículo 104 conforme a la inmovilización. ¿Por qué puede ser inmovilizado este vehículo? Pues el artículo 104 nos dice que los agentes de la autoridad podrán proceder a la inmovilización como consecuencia de infracciones a lo dispuesto en esta ley cuando el vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. Circular sin luz de noche es un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. Y el artículo 105 nos dice que la autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y a su depósito en el lugar que designe cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hay un lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación del resto de vehículos o de personas. En ese caso, no se queda inmovilizado, se procede a su retirada al depósito. Siguiente infracción. Pues la siguiente infracción que observamos sería dar volantazo. Dar volantazo es negligente, es una actitud negligente y sería denunciado conforme al artículo 3 del Reglamento General de Circulación. Infracción que no detrae puntos, que constituye infracción grave y está sancionada con multa de 200 euros y no procede la inmovilización de la misma. Os pongo lo que dice el codificado de la IESPA.
conducir de forma negligente. Deberá detallarse la conducta en la que consiste la falta de diligencia, precaución y la atención necesaria para evitar todo daño propio o ajeno. Dar volantazos, además va sin luz, de noche, y aquí nos aclara el codificado de la IESPA que la conducción negligente consiste en la omisión o falta de diligencia, precaución o atención necesaria para evitar todo daño propio o ajeno que a consecuencia de ello se pudiera producir. Normalmente se aplica cuando no hay otro precepto que incluya su tipificación. El artículo 95 del procedimiento sancionador ordinario, cuando se acogen al procedimiento ordinario, pues notificada la denuncia, nos dice el artículo 95.1 que el interesado, este es de la Ley de Seguridad Vial, dispondrá de un plazo de 20 días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las que estime oportunas. Continuamos. Hemos visto que conducir sin luz a las 2:30 de la madrugada, además conducir dando volantazos, procede la infracción por conducción temeraria. Y en este caso tendríamos el artículo 3 también del Reglamento General de Circulación, pero sería una sanción muy grave que tipifica el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial. Está sancionada con 500 € de multa y conlleva la detracción de 6 puntos del permiso para conducir. No procede la inmovilización en el momento en que el acto de la conducción temeraria debería cesar y la autoridad competente para sancionar sería el alcalde. Aquí os dejo lo que dice el artículo 3 sobre la conducción temeraria, que deberá describirse la conducta en la que consiste la temeridad. La conducción temeraria es la comisión de varias infracciones de forma continuada. En este caso es circular sin luz a las 2 de la madrugada, que es bastante peligroso, y encima dando volantazos, lo que pone en riesgo la seguridad vial. Pues aquí nos dice en las notas aclaratorias del codificado de la IESPA que la conducción temeraria es la acción de puesta o creación de riesgo o peligro por la forma de conducir. Habría que tener en consideración que si se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, pues también es un delito del artículo 380.1 del Código Penal. Por lo tanto, si ha llegado a poner en peligro al resto de usuarios de la vía, hay una persona que va a cruzar y al dar volantazos pues poco la atropella, hay otro vehículo que no lo ve porque lo ha puesto en peligro, ha tenido que desviar su trayectoria, etcétera, etcétera, pues sería imputable el delito del 380. Aquí nos dice en su punto 1, el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. También, a los efectos en el apartado 2, dice que a los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero, o sea, una conducción temeraria, y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. En este caso el artículo anterior sería el artículo 379.2, que ahora veremos. Por lo tanto, se le puede imputar el delito de conducción temeraria. Continuando con las infracciones, la caída de la carga. La caída de la carga puede ser, como hemos dicho antes, muy grave, conforme establece el artículo 14 del Reglamento General de Circulación. Así nos la aclara el codificado de la IESPA: circular con el vehículo reseñado cuya carga ha caído en la vía por el mal acondicionamiento, porque no la tiene bien arranchada, porque no la tiene bien atada o acogida dentro del vehículo que transporta las mercancías, y crea un grave peligro para el resto de usuarios. Crea un grave peligro. Cuando crea un grave peligro, la carga en la vía puede ser constitutiva de un delito del artículo 385 también. O si la carga es leve y no es un peligro muy grave, pues también constituye infracción al artículo 130, pero en este caso infracción leve, ¿vale?
no adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado cuya carga ha caído y que obstaculiza la circulación las medidas necesarias para que sea retirado. En este caso tendría que preseñalizarlo con el triángulo de preseñalización de peligro o con el dispositivo luminoso V2, que ya lo pueden utilizar también, aunque todavía no está en vigor de forma definitiva. Por lo que os decía, que en cuanto al artículo 14, como si fuera sanción muy grave, pues procede el artículo 385 del Código Penal. En este caso nos dice el citado artículo que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o a la de multa de 12 a 24 meses y trabajo en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: colocando en la vía obstáculos imprevisibles, ¿vale? Se me cae la carga del camión y continúo y no me doy cuenta. Eso es un obstáculo imprevisible, además de noche, a las 2:30 horas de la madrugada. Si esa carga provoca un accidente, constituye el delito del artículo 385. Y en caso de que imputáramos el artículo 385, como medidas provisionales no procede la inmovilización del vehículo, porque lo que ha caído es la carga, que hay que señalizarla y retirarla de la vía en cuanto tengamos conocimiento de ello, a la mayor brevedad posible. Pero si imputamos el delito, ¿qué hacemos con el vehículo? ¿Se puede hacer algo por la vía penal? Pues sí que podemos hacer algo por la vía penal. Para ello tendremos que acudir a la nota de servicio 1/2011 de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla sobre el comiso policial de vehículos a motor y ciclomotores. En ella nos dice en sus conclusiones que en consecuencia los señores agentes, en el ejercicio de sus funciones en la investigación de los delitos y sin perjuicio de futuras matizaciones, atenderán a las siguientes normas. No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezca a un tercero de buena fe, no responsable del delito. Muy bien, si el propietario del vehículo es su padre y está de buena fe, pues no se intervendría. Pero si el padre es el que le ha dejado el vehículo a su hijo, ya hay que analizarlo de otra forma y hay que investigarlo, porque eso podría ser constitutivo de un delito también. Siendo propietario el infractor, se intervendrá en vehículo cuando esté implicado en un delito de los artículos 380 y 381 del Código Penal. Cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial, de los artículos 379 y 385, se haya producido resultado de muerte, artículo 142, o lesiones graves, del artículo 152. O cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro, del artículo 195. Sin embargo, en los delitos 379, 384 y 385 que estamos analizando, cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objetivos de investigación por delitos contra la seguridad vial al menos en 3 ocasiones. En ese caso procede el comiso del vehículo y su puesta a disposición de la autoridad judicial. Continuamos con la siguiente infracción. Recordamos lo que nos decía el supuesto. El supuesto decía que estando de patrulla, una patrulla de policía local de servicio a las 2:30 horas de la madrugada, observan un vehículo especial no agrícola de menos de 3.500 kilos que alcanza una velocidad inferior a 40 km por hora sin alumbrado y dando volantazos, produciendo la caída de su carga en la calzada. El hecho de que sea un vehículo que circula a una velocidad inferior a 40 km por hora, debemos saber que, como establece el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre por el que se regula la inspección técnica de vehículos, no tiene obligación de pasar la inspección técnica porque no supera los 40 km por hora. Pero vamos a ver qué dice de este tipo de vehículos el Reglamento General de Conductores, el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. En ello nos dice el Reglamento General de Conductores que a los vehículos subconjuntos de vehículos cuya velocidad máxima autorizada no exceda de 3.500 kilos,
y que su velocidad máxima no exceda de 40 km/h y su peso máximo no exceda de 500 kg, se requerirá permiso de la clase B. ¿Vale? Por ello, al ser un menor de edad el que conduce el vehículo, pues sería imputable el delito del 384. Y ahora me ha salido a mí esta infracción que tenía que haber aparecido en última instancia y me está tapando todo el texto que estoy comentando. Pero bueno, lo voy diciendo. Por lo tanto, delito del 384. Y también, como delito, pues sería también denunciable en vía administrativa por infracción al artículo 1 del Reglamento General de Conductores, como infracción muy grave que establece el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, sancionados con 500 euros de multa, no lleva retirada de puntos y sí procede la inmovilización, aunque no lo recoge expresamente el artículo 104 de la Ley de Seguridad Vial. El artículo 65 de la citada 61, de la citada ley sí que dice que es necesario permiso para conducir un vehículo y por lo tanto, si no llevas permiso, se puede inmovilizar. ¿Qué dice en estos casos? Que cuando se ha imputado un delito del 384 y la vía administrativa se abre también, normalmente en base al principio non bis in idem, no se puede denunciar dos veces por un mismo hecho a una persona, pues se queda paralizada la vía administrativa hasta la resolución de la vía judicial. En caso de que quede absuelto por la vía penal, pues continuaría la vía administrativa y se procedería a la denuncia. Pero en este caso concreto, en el 384, conducir sin carnet, tendríamos que aplicar la nota informativa número 59/2018 del Tribunal Constitucional. Que este tribunal dice, el Tribunal Constitucional avala la legalidad de sancionar en vía penal y administrativa por conducir un ciclomotor o un vehículo sin permiso o licencia específica. O sea, que siempre que nos encontremos un vehículo que sea conducido por una persona sin carnet, se denuncia por la vía penal y por la vía administrativa y se entrega copia al denunciado. Normalmente, como no se puede denunciar por las dos vías, en aplicación del principio non bis in idem, se denuncia por la vía penal y no se le entrega copia al denunciado de la infracción en vía administrativa. En este caso sí, procede la dos. ¿Y qué más tendremos que atender en este caso? Por ejemplo, el vehículo. ¿Hay que atender a algo sobre el vehículo? Pues sí. Aquí tenemos la nota informativa de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 1 de julio de 2008 sobre conducir sin permiso, del artículo 384. En esta nota informativa nos dice que en estos casos debe plantearse la imputación del delito del 384 del Código Penal al propietario del vehículo no conductor cuando concurran algunos requisitos. Uno de carácter objetivo, que es saber entregar el vehículo al que ha cometido el delito. El otro de carácter subjetivo, es saber que el conductor no tiene permiso y que conducir sin permiso es un delito del artículo 384. Por lo tanto, en base a esto, en consecuencia con la debida ponderación, deben dirigir sus actuaciones de investigación no solo sobre los conductores sin permiso o licencia, sino también sobre los propietarios, para determinar su participación en los hechos y, en su caso, cumplidos los requisitos antes referidos, imputarle el delito del 384 del Código Penal, si tras la investigación queda acreditado su participación en el hecho punible como cooperador necesario, por permitir que conduzca el vehículo y por permitirlo sabiendo que no tiene permiso de conducir. Una vez denunciado también al propietario del vehículo por cooperador necesario, pues también será denunciado en vía administrativa, que en este caso no se le entrega copia al denunciado, ¿vale? Al cooperador necesario. La vía administrativa queda paralizada para que continúe la vía penal, y en caso de que no sea condenado en vía penal, pues sí que se le dará curso a la vía administrativa por el artículo 11 de la Ley de Seguridad Vial y constituye infracción grave que no conlleva detracción de puntos.
Y continuando con las infracciones, pues recordemos que el supuesto decía que al practicar la prueba de alcoholemia alcanzó un resultado de 0,25 miligramos de aire expirado. Por lo tanto, procede la denuncia de conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Dice el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial que en ningún caso el conductor menor de edad podrá circular con una tasa de alcohol superior a 0 miligramos por litro de alcohol en aire expirado. Por lo tanto, en este caso procede la infracción en base al artículo 14 y al artículo 20 del Reglamento General de Circulación. Además, conduce un vehículo para el que necesita permiso de la clase B y no tiene permiso. Por lo tanto, la tasa a aplicar sería 0,15. Como arrojó un resultado de 0,25, pues infracción muy grave conforme al artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, sancionado con multa de 500 euros y también conlleva la detracción de 4 puntos. El vehículo queda inmovilizado por el artículo 104 y procede la retirada, como hablamos antes, del artículo 105. Nos paramos a ver qué dice la instrucción 3/2006 de 3 de julio en estos casos. El criterio de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor. En estos casos nos recuerda la Fiscalía que los supuestos de alcoholemia comprendidos entre 0,8 y 1,2 gramos de alcohol por 1000 centímetros cúbicos de sangre, o lo que es lo mismo, 0,40 y 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, las señoras y señores fiscales acusarán por delito contra la seguridad del tráfico, antiguamente era contra la seguridad del tráfico y ahora es contra la seguridad vial, cuando concurran circunstancias tales como la existencia de síntomas de embriaguez en el conductor, la comisión de infracciones reglamentarias que denoten una conducción peligrosa o descuidada, o el haber provocado un accidente de circulación. Pues aquí se da la conducción peligrosa o descuidada y el haber provocado un accidente con la caída de la carga. Circula de noche, sin luz, y es una conducta descuidada y no poner la luz del vehículo, y además peligrosa, y además dando volantazos. Por eso, por último, si la tasa de alcohol es inferior a 0,8 gramos de alcohol por 1000 centímetros cúbicos de sangre o 0,40 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, las señoras y señores fiscales no ejercitarán la acción penal por delito del 379, derivando los hechos a la vía sancionadora administrativa, salvo en aquellos casos singulares en que por concurrir circunstancias que evidencien una efectiva afectación de la capacidad psicofísica para la conducción del imputado existan indicios bastantes de la comisión de dicho delito. En este caso yo creo que existen indicios bastantes para la comisión del delito, por lo que hemos dicho antes. Por tanto, yo imputaría un delito del artículo 379.2. ¿Y qué nos dice en base al 379.2 conforme a la denuncia, sanción y detracción de puntos? Pues tenemos la instrucción de la DGT 14S-134 que nos dice que en vía administrativa, porque en la vía penal hay que aplicar siempre el margen de error, si no, no sería correcta las pruebas que aportemos y procedería incluso la solución del presunto implicado en la causa. Y en la vía administrativa, por contra, la DGT, según esta instrucción, dice que no, que en los casos en los que sí proceda la formulación de la denuncia, los agentes deberán consignar en el boletín y en la documentación complementaria siempre la tasa que arroje el etilómetro, que es la que se refleja impresa en los tickets, nunca la tasa corregida. Por lo tanto, en vía administrativa siempre la tasa que arroje el etilómetro. Eso nos dice la instrucción 14S134. En este caso también concreto, como se imputaría un delito 379.2 y se denunciaría por vía administrativa, pues también sería de aplicación la instrucción 2015-S137 sobre criterio de actuación de procedimientos sancionadores tramitados como consecuencia de infracciones en materia de alcohol y droga.
Esta instrucción nos viene a decir que en el boletín de denuncia, en todas las actuaciones en las que conste siempre un delito y que haya que denunciar vía administrativa, que sería prácticamente siempre, pues hay que anotar en el apartado de observaciones que se instruyen diligencias penales con número tal, remitidas a juzgado de instrucción número 2, número 4 de los de la localidad donde se hayan instruido. ¿Para qué? Para que el juzgado, la autoridad competente para sancionar, tenga conocimiento de que están en el juzgado y se paraliza la vía administrativa. Una vez que el juzgado tenga conocimiento de ello, pues se pondrá en contacto con la autoridad administrativa para que proceda y continúe la vía administrativa en caso de que continúe absuelto. También es de aplicación la instrucción 99S36 sobre la tasa de alcohol exigible al conductor no titular de permiso o licencia de conducción. En este caso, la licencia no procede, no es titular del permiso de la clase B y se le aplicaría la tasa mínima, que sería 0,15. En este caso, como el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, que se modificó a posteriori, dice que a los menores se le aplica la tasa de 0 miligramos por litro de alcohol en aire respirado, pues esta instrucción no sería de aplicación en su totalidad. Datos relevantes. Tenemos que tener siempre presente que cuando haya un delito contra la seguridad vial, siempre hay que denunciar en la vía penal y en la vía administrativa. El principio no bis in idem, tipificado en el artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial. ¿Ve? Aquí nos dice que cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca indicios de delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procede el ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria, se archiva el procedimiento. Si la sentencia es absolutoria, el procedimiento penal finaliza con la resolución que le ponga fin a la declaración de responsabilidad y siempre que la misma no esté fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento sancionador contra quien no haya sido condenado en vía penal. Ese es el principio non bis in idem, ¿vale? En todos los casos, la vía administrativa queda paralizada, pero tenemos un caso en el que no queda paralizada y que se notifica, que es el de conducir sin carnet. Recordemos la nota informativa del Tribunal Constitucional número 59/2018. Otro tipo de infracción, pues portar 250 gramos de cocaína. Es un delito del artículo 368 del Código Penal. En ello se apoyan sobre el cuadro de dosis mínima psicoactiva de las principales sustancias tóxicas objeto de tráfico de droga actualmente vigente del Instituto Nacional de Toxicología. En ello se apoya el Tribunal Supremo para tipificar cuánto es la dosis mínima para consumo propio y cuánto es superarlo y constituye un delito. En el caso de la cocaína, que lo he cortado por aquí, tenemos que para la dosis mínima es 7,5 gramos de cocaína. Por lo tanto, 250 gramos lo supera y con creces y está dentro del delito del artículo 368. Y también, en base al no bis in idem, pues vamos a denunciar por el artículo 3616 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana como infracción grave. Como medida, pues la aprehensión de la sustancia en base al artículo 17 y 47 y también de los 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque hay delito del 368. La actuación policial. Pues la actuación policial os dejo para que la leáis, no me voy a extender mucho. Yo pongo siempre una introducción que enriquezca, siempre que nos dé tiempo. Cuando no nos da tiempo tenemos que reducir y tenemos que ir al grano, pero yo me gusta dar todos los datos posibles, los supuestos. Cuanto más datos mejor, cuanto más cosas sepamos, pues el día que no tengamos el supuesto de cara, pues podemos enrollarnos con todo esto. El día que el supuesto vaya
A preguntas concretas, pues como sabemos todos estos artículos, todas estas leyes, decretos y reales decretos, pues iremos con precisión a lo que nos pregunten. Por eso siempre me gusta extenderme en todo lo que pueda. La actuación policial siempre la comienzo por el artículo 53. El artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Ahí es donde están las funciones de las policías locales. Y después me apoyo en el artículo 5, donde se consagran los principios básicos de actuación. Os leo por encima la actuación policial. La actuación policial se fundamenta en base a lo dispuesto en el artículo 53.1 en los apartados B y D de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece entre las funciones de los cuerpos de las policías locales la de participar en las funciones de policía judicial en la forma prevista en el artículo 29.2 de esta ley, y la de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico dentro del casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación, prestando especial atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada ley, donde se consagra como uno de los principios básicos de actuación el observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos y el deber de actuar siempre de forma efectiva y con los medios legales a nuestro alcance, conforme a los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia bajo los que se integra toda actuación policial. Por todo ello, se procederá a dar el alto al vehículo indicado en la forma establecida en el artículo 143 del Real Decreto 28/2003. Es importante decir que estamos tratando con un menor. Los menores hay que tratarlos con un cuidado especial. Será siempre en todo momento de aplicación la Instrucción 1/2017 de 24 de abril de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el protocolo de actuación con menores, ¿vale? Y siempre tenemos que tener un cuidado especial cuando haya menores. Aquí tenéis la actuación policial, le echáis un vistazo, la releéis y cada uno os invito para que cada uno desarrolle su actuación policial propia, se vaya formando en la forma de redactar los supuestos. Nos pueden pedir que redactemos un informe al superior, que una vez concluidas todas las actuaciones, una vez realizadas las diligencias pertinentes y el atestado remitido en este caso a la Fiscalía de Menores, al tratarse de un menor, va a la Fiscalía de Menores, pues tendríamos que hacer un informe al superior relatando todo lo que ha acontecido y diciendo los pasos que hemos seguido, ¿vale? Siempre todas las actuaciones policiales terminan con el informe al superior. Aquí os dejo toda la actuación policial para que echéis un vistazo y es más o menos todo lo que hemos ido viendo con anterioridad. Sin más, nos veremos en el siguiente supuesto. Espero que os sirva de ayuda todo lo que hemos visto y continuaremos viendo supuestos para que os ayude en esta tarea que no es tan complicada como parece. Llegaremos a esto, se consigue con la constancia y el estudio. No olvidarse que la constancia hace que lleguemos a estos temas. Un saludo y nos vemos en otro supuesto.